Una cantidad de 7,48 gramos de un compuesto orgánico se disuelve en agua para hacer 300 mililitros de solución. La solución tiene una presión osmótica de 1,43 atmósferas a 27 grados Celsius. El análisis de este compuesto muestra que tiene un 41%, tiene ciertos porcentajes de carbono, hidrógeno y oxígeno. Y nitrógeno. Nos piden calcular la fórmula molecular del compuesto. Entonces, igual hay que calcular la masa molar o no funciona. Vamos a resolver esto en dos videos ya que es un enunciado muy largo, muy extenso. Es un ejercicio típico para una evaluación final de estequiometría y propiedades coligativas ya que conjuga muchos conceptos. En este video vamos a resolverlo específicamente por factores de conversión, de forma pura, es decir, sin una sola fórmula. Dicho esto, lo que vamos a plantear para ambas técnicas es una cuasi ecuación química, pues en realidad no existe, sino que simplemente es el resultado de un análisis de composición porcentual. En este caso tendremos cuatro elementos que podemos interpretarlos como que se descomponen en cuatro sustancias clave que son de los mismos elementos. Lo que vamos a hacer es este procedimiento: fórmula empírica, molecular y fórmula molecular, y eso se repite también por la otra técnica. Por la fórmula empírica, lo primero que debemos hacer es determinar los moles de cada sustancia involucrada, aplicando un presupuesto clave, que es el mismo presupuesto que va a salir para teoremas de álgebra, y es que tenemos una muestra de 100 gramos. ¿Pero por qué de 100 si no se muestra en el enunciado? Pues la razón es que este ejercicio en realidad son dos experimentos por separado. Primero el análisis de composición porcentual y en segunda instancia tendremos el análisis de la masa molar. Entonces, si nos concentramos en el análisis de composición, nos dan porcentajes. Si asumimos a priori una muestra de 100 gramos, los porcentajes se vuelven masas. Y eso sí puede operarse para la fórmula de cantidad de sustancia, de la siguiente manera: 41,8 gramos en lugar de por ciento de carbono, 4,7 gramos de hidrógeno, 37,3 gramos de oxígeno y 16,3 gramos de nitrógeno. Procedemos a hacer la conversión de gramos a moles por factor de conversión, es decir, los gramos de la sustancia que está multiplicando los necesito dividiendo y multiplicando sus moles respectivos para carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Vamos a asignar a los moles la unidad teórica y a los gramos la masa molar de la entidad monoatómica. Para carbono 12,01, para hidrógeno 1,01, para oxígeno 16,00, para nitrógeno 14,01. En todos los casos, la masa de carbono que multiplica, la masa de carbono que divide, la masa de hidrógeno que multiplica, la masa de hidrógeno que divide, la masa de oxígeno que multiplica, la masa de oxígeno que divide, la masa de nitrógeno que multiplica, la masa de nitrógeno que divide, se cancelan. Las unidades que permanecen en todos los casos son los moles, ya sea de carbono, de hidrógeno, de oxígeno y de nitrógeno, por lo que solo quedaría plantear la aritmética: 41,8 sobre 12,01. Como estos son cálculos intermedios, vamos a ofrecerlos con más cifras significativas de las que son. Vamos a ofrecerlo a 4. Así que vamos a anotar como 3,480. Para el siguiente elemento sería 4,7 sobre 1,01. El resultado sería 4,653. Para el siguiente elemento tendríamos 37,3 sobre 16. El resultado sería de 2,331. Y finalmente tendríamos 16,3 sobre 14,01. El resultado de eso sería 1,163. En el siguiente paso debemos resaltar el elemento con la menor cantidad de sustancia, nitrógeno. Lo resaltamos y él va a ser nuestro elemento de ponderación. En el siguiente paso vamos a plantear un ratio de cantidades de sustancia utilizando al elemento de ponderación siempre en el denominador. Entonces para carbono sería 3,480 entre 1,163. El resultado de eso se expresaría como moles ponderados de carbono en una mol de nitrógeno. Operamos esa aritmética y sería 3,48 sobre 1,163.
El resultado redondeado al entero más cercano me da un 3. Repetimos el procedimiento, pero en este caso para el hidrógeno. Nuevamente, en el análisis dimensional me quedaría como los moles ponderados de hidrógeno con respecto a un mol del elemento ponderador. Operamos esa aritmética, 4.653 sobre 1.163. El resultado, redondeado al entero más cercano, me da un 4. Repetimos el procedimiento para oxígeno. El resultado me quedaría como los moles ponderados de oxígeno con respecto a un mol del elemento ponderador. Operamos esa aritmética, 2.331 sobre 1.163. El resultado, redondeado al entero más cercano, me da un 2. Finalmente, lo hacemos con respecto a... No mentiras, ya se me acabaron los elementos, ya que son 3 elementos de tipo 1 y un elemento ponderador. Ya tenemos entonces todos los subíndices ponderados. Vamos a identificar los subíndices. Entonces, el nitrógeno, como es el elemento ponderador, tendrá la unidad. El oxígeno tiene un 2, el hidrógeno tiene un 4 y el carbono tiene un 3. Esto es la fórmula empírica. Ahora, en el segundo paso, debemos determinar la masa molar con esto es presión osmótica. Entonces, planteamos el ratio entre 7.480 gramos del soluto, porque desconocemos su identidad, sobre el volumen de la solución, 300 mililitros de solución. Recordemos que para la presión osmótica necesitamos la molaridad. Eso significa que debo convertir eso se queda quieto, de mililitros a litros, ya que la molaridad está definida para litros de solución. Litros más grande lleva la unidad teórica y sabemos que hay 1000 mililitros en cada litro. Luego vamos a invocar la constante del gas ideal expresada para una propiedad coligativa. Atmósferas de solución, que multiplica litros de solución, sobre moles efectivos o moles de solución, que multiplica a la Kelvin de solución. A la atmósferas le asignamos 8.206, al mol le asignamos 100. Luego vamos a convertir de moles efectivos a moles del soluto. Aquí nos dicen que se trata de un compuesto orgánico. La mayoría de los compuestos orgánicos se asimilan como sustancias no ionizables a menos que sean ácidos. Los alcoholes y los alquinos tienen cierto comportamiento ácido, pero es despreciable y su factor de Van Hoff es muy cercano a 1. Entonces, como aquí nos dicen que es un compuesto orgánico, pero no nos dicen que sea un ácido, vamos a asumir que es un compuesto orgánico molecular no ionizable, lo cual implica que una mol de soluto libera un mol efectivo. Finalmente, vamos a multiplicar esto por la temperatura absoluta. 27 más 273.15 es 300.15 Kelvin de solución. Con lo cual, podemos plantear el análisis dimensional. Mililitro de solución que multiplica, mililitro de solución que divide. Litro de solución que divide, litro de solución que multiplica. Bueno, me falta algo más. Oh, sí, ya sé que me faltaba. Dividir entre la presión osmótica, porque también me la están dando. 1.43 atmósferas de solución. Ahora sí, mililitros de solución que multiplica, mililitro de solución que divide. Litro de solución que divide, litro de solución que multiplica. Atmósfera de solución que multiplica, atmósfera de solución que divide. Moles efectivos que dividen, moles efectivos que multiplican. Kelvin de solución que divide, Kelvin de solución que multiplica, se cancela. El resultado queda expresado como los gramos de soluto en cada mol de soluto, que es la interpretación de la masa molar por factor de conversión. Solo quedaría operar esa aritmética. También podemos cancelar dos ceros que multiplican y dos ceros que dividen. Y continuamos. 7.48. Se bloqueó. Ahora sí. 7.48 por 10 por 8.206 por 300.15 sobre, abre paréntesis, 300. Bueno, aquí también podríamos hacer 0 que multiplica y 0 que divide. Pero ya que. Entonces sería 300 por 1.43. El resultado a tres cifras significativas es de 429. Una vez que tenemos la masa molar, podemos calcular el factor común de subíndices para la fórmula molecular. Entonces tomamos la masa molar verdadera como dato clave, gramos de soluto iría dividiendo, y multiplicando está la clave de la interpretación, que serían los moles del soluto pero empíricos.
Le asignamos al mol empírico la unidad teórica y los gramos serían los gramos de la fórmula empírica, es decir, la que calculamos en el primer paso. Por eso tiene que hacerse en este orden. Entonces, 12.01 por 3 más 1.01 por 4 más 16 por 2 más 14.01. El resultado sería de 86.08. En el análisis dimensional tendríamos lo siguiente. Gramos de soluto que multiplica, gramos de soluto que divide y se cancela. El resultado queda expresado como los moles del soluto empírico presentes en una mol de soluto. Y eso se interpreta como las veces que cabe la fórmula empírica en la fórmula molecular. Y operamos la aritmética. 429 sobre 86.08. El resultado, redondeado al entero más cercano, es un 5. Como el factor común de subíndices es un 5, lo que vamos a hacer es tomar la fórmula empírica. Al convertirla a la fórmula molecular, debemos multiplicar por 5. 5 por 3, 15. 5 por 4, 20. 5 por 2, 10. 5 por 1, 5. Y volvemos a calcular la masa molar, esta vez con esta fórmula. 12.01 por 15 más 1.01 por 20 más 16 por 10 más 14.01 por 5. El resultado debería ser aproximadamente 429, que nos dio 430, pues es aceptable. Por lo tanto, la fórmula molecular es C15H20O10N5. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de análisis de composición con propiedades coligativas en el archivo PDF para descarga gratuita, y en el siguiente video vamos a ver cómo se resuelve este mismo ejercicio pero aplicando teoremas de álgebra. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.